que una fuente arminiana de Jacobo Arminio hablara sobre si un creyente puede perder la salvación. Jacobo Arminio de que el regenerado, de que el creyente, el regenerado puede perder la gracia, puede caer. Respecto a los verdaderos creyentes, creo que pueden caer y algunos caen de la fe verdadera y de la gracia regeneradora y por lo tanto pueden perder la salvación. Comenzar con eso de Hugo Ariza, claramente está utilizando ChatGPT porque no tiene las obras de Arminio a la mano. Sigue leyendo más adelante porque Arminio dice, estas no son mis declaraciones y yo nunca enseñé esto. Tú lo que estás leyendo son las objeciones que plantea Arminio y a las que responde. Y él dice, verdaderamente existe dentro de la iglesia personas que se apartan. Y más abajo dice, y pierden la fe. Y más abajo dice, pero los tales nunca fueron regenerados ni formaron parte de nosotros. Lo que ustedes acaban de ver es una tremenda ignorancia de ambos. Primero, Hugo citando ChatGPT, desconociendo totalmente el arminianismo clásico. Y es justamente como apologista, él quiere debatir contra los protestantes sin darse cuenta que el arminianismo clásico es una postura dentro del protestantismo que él desconoce. El video que acabamos de ver es solo uno entre los muchos que circulan en redes sociales, donde se repite un patrón ya centenario de personas que aseguran conocer el pensamiento de Arminio, pero que lo distorsionan gravemente, ya sea por desconocimiento o por el deseo de ciertos apologistas de desacreditar a toda costa. Estos errores continúan replicándose. En este video se mostrará con fundamento lo que Arminio realmente enseñaba sobre la apostasía. A diferencia de lo que plantea Izquierdo y que Pacheco respalda, Arminio no negaba la posibilidad de que un creyente pudiera apartarse de la fe. Al contrario, afirmaba claramente que la apostasía era una posibilidad real en los creyentes, pero también defendía con convicción la posibilidad de su restauración mediante la gracia de Dios. Keith D. Stanglin y Thomas H. McCall, en el libro Jacob Arminius, Theologian of Grace, publicado por la editorial académica de la Universidad de Oxford, escriben: la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Arminio enseñó que los verdaderos creyentes pueden apostatar. Sin embargo, sigue habiendo cierto debate sobre la visión de Arminio de cómo sucede esto, y si los caídos pueden ser restaurados a la salvación. Pero teniendo en cuenta todo el cuerpo de los escritos de Arminio, es claro que Arminio asumió que los verdaderos creyentes pueden apostatar y que, en la mayoría de los casos, pueden ser restaurados. Arminio escribió: la opinión que niega que los verdaderos creyentes y las personas regeneradas sean capaces de apartarse de la fe, o que lo hagan de forma total y definitiva, nunca fue considerada por la Iglesia como doctrina universal, desde los tiempos de los apóstoles hasta la actualidad. Tampoco se ha considerado herética la opinión que afirma lo contrario. Es más, la que afirma la posibilidad de que los creyentes se aparten de la fe siempre ha tenido más adeptos en la Iglesia de Cristo que la que niega la posibilidad de que esto ocurra. Stanglin, en su libro Arminius on the Assurance of Salvation, que trata sobre la seguridad de la salvación en la teología de Arminio, comenta: la clara afirmación de Arminio de que efectivamente ha enseñado que es posible que el creyente se aparte de la fe, y la salvación a primera vista parece contradecir las declaraciones igualmente claras en la declaración de sentimientos, de que nunca enseñó esta posibilidad. El texto, según la traducción de Nichols, dice: nunca enseñé que un verdadero creyente pueda apartarse total o definitivamente de la fe y perecer. Sin embargo, tras una investigación más detallada de los textos originales, esta aparente contradicción se resuelve, ya que no hay equivalente al inglés can en holandés o latín. Esta falta muestra que Arminio fue coherente en su enseñanza sobre este tema, y que en la declaración hablaba de la realidad, no de la posibilidad, de la apostasía. La oración debería decir: declaró rotundamente que nunca he enseñado que el verdadero creyente se aleja, ya sea total o definitivamente, de la fe, y por lo tanto se pierde. Por lo tanto, Arminio afirma la posibilidad de la apostasía. Si realmente sucede o no, parece dejarlo abierto a discusión. Aunque esta frase puede resultar difícil de comprender en un primer momento, las próximas citas nos ayudarán a esclarecer su sentido. En resumen, Arminio sostiene que los verdaderos creyentes no se perderán mientras permanezcan en la fe. Sin embargo, si abandonan esa fe a causa del pecado, se apartarán voluntariamente de la salvación. Esta es la tesis que el propio Arminio desarrolla, como veremos a continuación en sus escritos. Steve Witzki, teólogo arminiano, escribe: del pensamiento de Arminio se desprende lógicamente
que si un creyente dejara de creer, necesariamente se apartaría de la unión con Cristo y, en consecuencia, de la vida eterna que Cristo abraza. Por ejemplo, Arminio le dice a Perkins: nadie está en Cristo, excepto por la fe en Cristo, que es el medio necesario para nuestra unión con Cristo. Si alguien cae de la fe, cae de esa unión y, en consecuencia, del favor de Dios por el cual fue previamente abrazado en Cristo para la vida eterna. Al final de la discusión, Arminio escribe: al comienzo de la fe en Cristo y de la conversión a Dios, el creyente se convierte en un miembro vivo de Cristo. Si persevera en la fe de Cristo y mantiene una buena conciencia, sigue siendo un miembro vivo. Pero si se vuelve indolente, se despreocupa de sí mismo y cede al pecado, poco a poco se vuelve medio muerto, y al proceder así, finalmente muere por completo y deja de ser miembro de Cristo. Para Arminio, los creyentes que perseveran en la fe permanecen en una unión viva con Cristo, pero quienes ceden al pecado y persisten en estos caminos pecaminosos, eventualmente morirán espiritualmente y dejarán de ser miembros vivos de Cristo, porque ya no son creyentes, sino incrédulos. Carl Banks, en su libro Arminius, A Study in the Dutch Reformation, escribe: para Arminio, un creyente que deja de confiar en Dios ya no es creyente. Y cuando a Arminio se le preguntaba si un creyente podía renunciar a su relación salvadora con Cristo, respondía, tras un examen riguroso y preciso, que difícilmente se puede admitir, pues es imposible que los creyentes, mientras sigan siendo creyentes, se nieguen a la salvación, porque si esto fuera posible, se vencería el poder de Dios que Él ha decidido emplear para salvar a los creyentes. Por otra parte, si los creyentes se apartan de la fe y se convierten en incrédulos, es imposible para ellos hacer otra cosa que declinar de la salvación, es decir, con tal de que continúen siendo incrédulos. Stanglin escribe: según Arminio, es incoherente afirmar simplemente que los fieles pueden apartarse de la salvación. Es más apropiado decir que los fieles pueden apartarse de la fe. Entonces, como incrédulos, no tendrían salvación. Mientras los creyentes perseveren, tendrán salvación. Arminio es claro en que algunos que se apartan, como David y Pedro, pueden ser devueltos de la apostasía al arrepentimiento y a un estado de perdón. Si David hubiera muerto en el mismo momento en que pecó contra Urías con adulterio y asesinato, habría sido condenado a muerte eterna. Pero si cae en pecado quien ha nacido de nuevo, no se arrepiente ni resucita a menos que Dios lo resucite mediante el poder de su Espíritu y sea renovado para el arrepentimiento. Esto se demuestra de la manera más satisfactoria con el ejemplo de David y de Pedro. Por tanto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, por cuyo poder los muertos reciben vida, los caídos resucitan, los ciegos ven, los reacios animan, los débiles fortalecen, los dispuestos ayudan a trabajar y cooperar con Dios. Otros, como Judas, que fue malicioso contra el mismo Cristo, no pueden ser restaurados. Stanglin, junto con Tom McCall, señalan que Arminio establece claramente dos caminos hacia la apostasía. A. Puede suceder por rechazo, o B. Puede ocurrir debido a pecados maliciosos. Arminio propone que si el pecado surge de la malicia hacia la ley y causa que uno se aparte de ella, es perdonable. Stanglin señala que Arminio sostenía que la fe podía describirse de dos maneras: real y hábito. Se podía perder la fe real mientras se conservaba la fe hábito. La pérdida de la fe real causaba una caída, pero era posible restaurarla. Si la apostasía provenía de un pecado malicioso, era perdonable. Si provenía del rechazo, no. En Arminio sobre la seguridad de la salvación, Stanglin incluye una nota al pie que dice: Ashby y Pinson, quienes, sin recurrir jamás a sus escritos sobre este tema, atribuyen a Arminio la posición de apostasía irremediable, afirmando que Arminio creía que una persona caída no puede ser perdonada. Al igual que Arminio, los remonstrantes también confesaron que los verdaderos creyentes que habían caído podían ser restaurados al arrepentimiento.